Hola, yo soy David Díaz, soy el administrador de este médico. Le voy a presentar hoy sobre reanimación cardiopulmonar avanzada. Bueno, mi presentación se llama No puedes salvar el mundo solo, que es el espíritu de esta presentación, el que hay que actuar en equipo. El paro cardiorrespiratorio es una detención de la actividad mecánica cardíaca, que se reconoce por un paciente que no responde, no respira o que no tiene pulso, aunque el tema del pulso es poco sensible, incluso por personal de la salud. Bueno, la respuesta frente a un paro cardiorrespiratorio es la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Y en realidad quería hacer reanimación cerebro-cardiopulmonar porque lo que no importa es mantener perfundido el cerebro. Bueno, el gasping, que es una respiración agónica, también se considera paro. ¿Ya? Con respecto a las causas de paro, las podemos dividir en arritmias, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y otras como la hipercalemia, hipocalemia, hipotermia, tromboembolismo pulmonar, neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, tóxico, hipovolemia, entre otros. Ya, frente a la arritmia, el enfrentamiento general es masaje y desfibrilación. Y frente a otras, se nos dice que es masaje, pero ¿hay algo más? Bueno, existen dos contextos más o menos claros para enfrentamiento del paro cardiorrespiratorio. Es que primero en un ambiente extrahospitalario, o sea, en la calle, que un paciente sufre de una isquemia miocárdica y posteriormente desarrolla una arritmia. Esto, el enfrentamiento que se nos propone es que hay que primero reconocer, activar el sistema de emergencia, empezar la reanimación cardiopulmonar, desfibrilar precozmente y luego trasladar a servicio de urgencia y darle un soporte vital. Y la importancia de esto es eh, tener reanimadores legos, ¿ya? Que vamos a hablar un poquito de eso. Y en otro contexto, los pacientes que se encuentran dentro del hospital, que generalmente sufren un deterioro de la condición por la cual están hospitalizados, y en ello se propone que una de las prioridades es vigilar y prevenir a que caigan en paro, posteriormente reconocer y activar un sistema de respuesta, obviamente el RCP, desfibrilar y darle soporte. Pero la importancia de esto es tener equipos de intervención en paro. ¿Ya? Bueno, con respecto a los reanimadores legos, son personas que carecen de experiencia o conocimiento en una determinada área, ¿ya? Que serían personas que no son profesionales de la salud, o sea, ya sean policías, profesores, cualquier persona que no tenga relación con el área de la salud. A ellos se les propone realizar el RCP solo con las manos, ¿ya? Que es mucho más simple y que pone prioridad a las compresiones en los primeros minutos, ¿ya? Entonces a ellos se lo enseñan. Primero, reconocer, llamar a un número de emergencia y comprimir rápido y fuerte en el centro del pecho, ¿ya? Bueno, esto tiene una explicación científica, que es el tema del tiempo de desaturación, ¿ya? Se dice que los pacientes que van por la calle y se desploman tienen una saturación sobre el 90%, ¿ya? Y que esta se demora alrededor de 6 minutos a que comience a bajar, ¿ya? Por lo que se cambió el enfrentamiento de ABC, que ponía prioridad en la vía aérea y después en las compresiones, por CAB, que pone la prioridad en las compresiones por sobre la vía aérea, ¿ya? Sin enseñarle incluso a las personas que no tienen conocimiento en el área de la salud de que tengan que hacer respiración boca a boca y esas cosas, que a veces era un motivo por el cual no ayudaban en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, con respecto a los equipos de respuesta, eh, se pone prioridad que hay que tener roles asignados, ¿ya? Y yo, para hacerlo un poco más entretenido, lo puse personaje, ¿ya? Lo que yo denomino la liga del paro, ¿ya? Siempre asociado a un líder. Ya, entonces vamos a tener a Superman encargado del masaje, a Flash encargado de la desfibrilación, a la Mujer Maravilla encargada de las vías venosas, o sea, a Batman encargado de la vía aérea y a Linterna Verde encargado del tiempo. Como Superman, tenemos que las compresiones torácicas tienen que ser fuertes, rápido y tienen que permitirse la reexpansión. La relación entre compresiones y ventilaciones tiene que ser de 30 compresiones por 2 ventilaciones y a una velocidad de entre 100 a 120 por minuto. ¿Por qué es importante minimizar las interrupciones? Porque cuando nosotros realizamos el masaje cardíaco se va a formar una curva de perfusión cerebral, ¿ya? Y esta, cuando se interrumpe, cae rápidamente.
y para formar de nuevo una curva de perfusión se demora alrededor de la mitad de un ciclo de 30 SA2. Entonces, tenemos que mantener la mayor cantidad de tiempo perfundido el cerebro y eso se logra minimizando las interrupciones. ¿Ya? Bueno, existe un modelo descrito como el modelo 3 fases tiempo sensible que habla sobre que existe una fase eléctrica, una fase circulatoria y una fase metabólica. La fase eléctrica desde el comienzo de la arritmia, la fase circulatoria alrededor de los 4 minutos cuando todavía queda circulación residual y ya a los 10 minutos se encuentra en fase metabólica cuando empieza a haber muerte celular. Entonces la arritmia, circulación residual y muerte celular. Se dice que este es un continuo y que uno puede retroceder a las etapas previas si es que realiza un buen manejo, ya sea con masaje, si estamos en la fase metabólica, en la fase circulatoria, seguir con masaje, y si ya volvemos a una fase eléctrica, podemos darle el tratamiento que necesita, que es la desfibrilación para revertir la arritmia. Ya, ¿cuál es la importancia del manejo de la reanimación cardiopulmonar? Es que si realizamos reanimación cardiopulmonar y desfibrilación precoz, tenemos mucho más sobrevida que si no hacemos nada. ¿Ya? Y también importante que la desfibrilación sea precoz, porque una reanimación precoz, pero una desfibrilación tardía igual va a tener peor sobrevida. ¿Ya? Respecto a los ritmos desfibrilables, se dice que es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Con respecto a la desfibrilación, esta tiene que ser, si es que es un equipo bifásico con 200 joules y monofásico 360 joules, que es lo recomendado. Y algo muy importante, que después de la desfibrilación hay que continuar el masaje, porque el corazón va a quedar en un estado como de corazón atontado, lo cual no va a tener una contracción adecuada, por lo que tenemos que apoyarlo con masaje. ¿Existe alguna estrategia para disminuir el tiempo de no masaje? Y es el tema de cargar el desfibrilador antes de revisar el ritmo. ¿Ya? Clásicamente lo que se hace es masajear, se interrumpe el masaje, se revisa el ritmo, se carga el monitor en caso de que sea un ritmo desfibrilable y se desfibrila. Pero lo que se está promoviendo ahora es que sea masajear, cargar el desfibrilador, de ahí recién revisar el ritmo y si es que un ritmo desfibrilable inmediatamente. ¿Ya? O sea, estar preparado antes de revisar el ritmo. ¿Ya? Y esto se ha demostrado disminuir el tiempo entre 15 segundos a 4 segundos, ¿ya? Lo que es muy relevante. Respecto al manejo de la vía aérea, lo que se recomienda es que sean 2 ventilaciones después de 30 compresiones y estas tienen que ser sincrónicas con las compresiones. Y en caso que esté intubado, se recomienda entre 8 a 10 por minuto, como a uno alrededor de cada 6 segundos, y pueden ser asincrónicas, o sea, de que uno masajee continuamente y las ventilaciones estar dándola sin necesidad de estar coordinando la ventilación con el masaje. ¿Ya? Y se habla sobre vía aérea CRAT porque no se utilizan medicamentos ya que no existen reflejos de vía aérea en un paciente en paro. ¿Ya? Bueno, en caso de tener un Robin, o sea, un ayudante, se recomienda sostener la bolsa de máscara con 2 manos, ¿ya? Para tener un mejor segue y así dar mejores ventilaciones. Siempre va a haber alguien que nos va a decir hiperventila, hiperventila. Y esto en verdad es dañino, hiperventilar mata, ¿ya? Y básicamente por 2 cosas. Si es que es antes de la intubación, puede hiperinsuflar el estómago y hacer que se provoquen vómitos. Y si es que después de la intubación, va a aumentar la presión intratorácica y esto va a producir hipotensión, lo que va a afectar también al paciente. Respecto a la capnografía, que es la medición del CO2 exhalado, es una herramienta que se puede utilizar en caso de que tengamos un manejo vía aérea avanzado y que nos va a dar harta información en este contexto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tenemos curvas que son grandes y se empiezan a disminuir, podemos asociar lo que la energía del que está haciendo el masaje se está acabando, ya que está haciendo un mal masaje. Porque si Superman se cansa, hay que cambiar a Superman, hay que poner otro masajeador. En cambio, si tenemos curvas pequeñas y de repente la curva se dispara, podemos asociarlo a que hubo un retorno a la circulación espontánea. ¿Ya?
O sea, el equipo hizo su trabajo. Bueno, con respecto a los accesos venosos, es importante conseguir las vías venosas prontamente, ¿ya? Que nos van a servir para pasar volumen, para pasar medicamentos. Y en caso de que no se consigan, se propone considerar el uso de intraóseos, ¿ya? Que son rápidos y fáciles de poner y que nos ayudarían en este contexto en que las vías venosas están un poco colapsadas y a veces cuesta bastante obtenerlas. Bueno, con respecto al uso de drogas, las dos drogas más utilizadas son primero la adrenalina, que se recomienda 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y la amiodarona, que se recomienda 300 miligramos de carga y después 150 miligramos posterior. ¿Ya? Con respecto a la adrenalina, aumenta el retorno a circulación espontánea según algunos estudios, pero no tiene diferencia en la mortalidad. ¿Ya? Y hay que tener cuidado porque altas dosis de adrenalina eh, es considerado como un proarrítmico, o sea, desencadena más arritmias. Y eso puede desencadenar una taquicardia ventricular refractaria, la que puede ser el motivo por el cual el paciente no sale, por el exceso de adrenalina. ¿Ya? Con respecto al tiempo, es importante que haya alguien encargado del tiempo, ¿ya? Y nos puede ayudar para varias cosas. Primero, para avisarnos que cada 2 minutos tenemos que revisar el ritmo, para ver si es desfibrilable o no desfibrilable, y cada 3 a 5 minutos dar la adrenalina. ¿Ya? También nos puede avisar si es que han pasado 10 segundos sin masaje. ¿Ya? Bueno, este es el algoritmo del ACLS 2015, que básicamente es comenzar el RCP, dar oxígeno, conseguir un monitor desfibrilador, ver si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, desfibrilar, y si no es desfibrilable, seguir con masaje. ¿Ya? En los desfibrilables habla de hacer masaje, conseguir las vías venosas, después de 2 minutos chequear el ritmo de nuevo, si es desfibrilable, chequear de nuevo. ¿Ya? Y después el manejo es más o menos similar. Si es choqueable, se sigue choqueando. Si no es choqueable, se sigue masaje. Y habla sobre en la tercera vez que ya se desfibrila y no revierte, se considera el tema del uso de la amiodarona. ¿Ya? Y en los dos contextos se dice que hay que buscar las causas reversibles. ¿Ya? Que vamos a revisar a continuación. Las causas reversibles clásicamente se enseñan como las H y las T. ¿Ya? Que habla sobre hipovolemia, hipoxia, hipohipercalemia, hipovolemia, neumotórax de extensión, taponamiento cardíaco, toxina, trombosis pulmonar y coronaria. ¿Ya? Pero si vemos esto, que es un taponamiento cardíaco, el masaje y la adrenalina aquí no van a hacer nada. ¿Ya? Lo que si no lo busca, o lo que quiere decir que si no buscamos activamente la causa, no vamos a llegar a tratarlo. O sea, recitar sobre las H y las T no necesariamente lleva asociado un pensamiento de buscar la causa y tratarla, ¿ya? Por lo que hay que tener en mente la HLST, pero hay que tener mejor un enfrentamiento más estructurado, lo que vamos a hablar a continuación. ¿Ya? El Concilio Europeo de Resucitación también nos propone un algoritmo que a algunos les gusta más porque es un poco más ordenado, que habla de si un paciente no responde o no respira normalmente, llamar al equipo de resucitación, empezar RCP 30 a 2, conseguir un monitor desfibrilador y minimizar la interrupción. Ahí enfrentamiento sin un ritmo, si es desfibrilable, desfibrilar, minimizar las interrupciones y posteriormente es inmediatamente volver a hacer RCP por 2 minutos y minimizando la interrupción. Por otro lado, si no es choqueable, hacer el masaje por 2 minutos y volver a revisar ritmo. Y en caso de que vuelva a circulación espontánea, tiene un enfrentamiento a veces de dar oxígeno, mantener una capnografía normal, tomar un electrodosis derivada, tratar la causa precipitante como puede ser por ejemplo un infarto y mantener un control de la temperatura. ¿Ya? Eso es como términos generales. Y dice durante el RCP que tiene que hacerse compresiones de buena calidad, minimizar las interrupciones, dar oxígeno, utilizar capnografía en caso que se disponga, continuar las compresiones, o sea, mantener compresiones continuas en caso de que se tenga una vía aérea avanzada, mantener accesos venosos y considerar los intraóseos. Cada 3 a 5 minutos dar adrenalina y dar amiodarona en caso de que después de 3 desfibrilaciones. ¿Ya? Y con respecto a tratar las causas reversibles, salen las H y las T, pero
abajo dice considerar ultrasonido, ¿ya? También dice considerar la compresión mecánica, que es el tema del uso de sistemas, o sea, de, por ejemplo, el Lucas, que es un sistema de compresión mecánica que se recomienda para facilitar el traslado o para masajes prolongados. También dice considera el tema de la coronariografía y el, la membrana de oxigenación extracorpórea para como tratamiento de soporte en algunos casos, ¿ya? Entonces, para mí lo importante es que acá sí se considera el ultrasonido. Entonces, clásicamente se divide en dos escenarios, en dos grupos de ritmo, que son los desfibrilables y los no desfibrilables. Los desfibrilables dice que tienen una sobrevida de alrededor de 25% y que representa aproximadamente el 60% de los paros. Y de los no desfibrilables se dice que tienen una alta mortalidad, 98%, y que tienen en general mala sobrevida. Existen estudios en donde se ha evaluado con ecografía pacientes en ambientes peri-resucitación y se han dado cuenta que, por ejemplo, pacientes que tienen actividad eléctrica sin pulso, clínicamente, o sea, pacientes que el monitor tiene un ritmo, pero no le encontramos pulso, se ponen como actividad eléctrica sin pulso, fueron evaluados con ecografía y un porcentaje de ellos de verdad no tenía movimientos cardíacos frente a otros que sí tenían movimientos cardíacos, pero que quizá eran de mala calidad, por lo que era imperceptible al pulso, ¿ya? Entonces, este estudio dice que más o menos de 50 actividades eléctricas sin pulso, casi 40 fueron pseudo actividades eléctricas sin pulso. Y esto tuvo repercusiones en la sobrevida, ¿ya? Porque la pseudo actividad eléctrica sin pulso tuvo una sobrevida de 55%, o sea, incluso más que los ritmos desfibrilables. En cambio, una verdadera actividad eléctrica sin pulso tuvo una sobrevida alrededor de 8%, ¿ya? Por lo que hay que pensar que quizás hay cosas que no estamos viendo, ¿ya? Y para empezar de que el pulso no es suficiente, ¿ya? Bueno, existe un enfrentamiento que habla sobre que la actividad sin pulso puede ser que sea un shock profundo, o sea, una paciente que tiene quizás presión tan baja que no alcanzamos a sentir pulso, pero que todavía tiene el corazón que está moviéndose y eso es, tiene distinta sobrevida frente a un corazón que ya no se mueve, ¿ya? Y para eso vamos a usar ultrasonido para detectarlo. Bueno, entonces vamos a tener más o menos dos escenarios más o menos claros, que es el manejo general, que es básicamente el masaje, la desfibrilación y la adrenalina. Y por otro lado la búsqueda de causas reversibles, que vamos a ver según el contexto clínico y ayudarnos de ultrasonido para ir buscando las causas y descartarlas. Entonces, si tenemos por ejemplo un paciente que tiene diálisis periódica y cae en paro, lo primero que vamos a pensar es que es una hipercalemia. En otro contexto, es un paciente que tiene clínicamente, se está sospechando una trombosis venosa profunda y cae en paro. Lo que vamos a pensar es que tiene un tromboembolismo pulmonar y esa es la causa de su paro, ¿ya? Y otro contexto totalmente distinto, un paciente politraumatizado y que frente a nosotros cae en paro, lo que vamos a pensar que la causa de su paro fue un hemotórax, neumotórax, un taponamiento cardíaco o hipovolemia secundaria al politraumatismo. Y el enfrentamiento de estos tres contextos van a ser distintos, o sea, las causas del paro va a estar más o menos clara o vamos a tener una alta sospecha y vamos a manejarla de manera distinta, o sea, no le vamos a hacer masaje de adrenalina para que salga de un neumotórax a tensión, eso no tiene sentido, ¿ya? Entonces acá cómo se integra el ultrasonido en paro. Y el ultrasonido en paro está recomendado para los paros que no son de causa eléctrica, ¿ya? Y por eso se recomienda desde el cuarto al sexto minuto. Y sirve para reconocer actividad cardíaca, para buscar la causa reversible del paro y para llegar tratamiento. Se dice que solo en 10 segundos hay que evaluar el corazón, ¿ya? Grabar un clip y ver otras ventanas después, ¿ya? O sea, igual requiere entrenamiento. Bueno, si es que alguien le dice, pero el ECO es solo para expertos, o sea, ¿para qué te vas a meter tú con eco? Bueno, decirles que existen estudios que de más o menos de 200
principiantes en ecografía que se le hizo un curso de un día y que fueron evaluados en varios contextos, en varias cosas, en aprendizaje en ecografía, en la interpretación de imágenes, en la práctica para obtener ventanas, en el tiempo que demoraron y en el cumplimiento de los protocolos de ACLS. Y los resultados fueron que el 100% de los principiantes con el curso de un día obtuvieron ventanas por la ventana subsifoidea que fueran óptimas para interpretar. El 86% incluso lo hizo en menos de 10 segundos. Y esto todo sin afectar los protocolos ACLS. O sea, no es necesario ser experto para saber de ecografía. ¿Ya? Bueno. Y existen algunos enfrentamientos, como protocolos, que dicen paciente en paro, comenzar el RCP, pedir monitor desfibrilador y chequear ritmo. Si es desfibrilable, se desfibrile, se continúa un manejo ACLS. Si es que no es desfibrilable, adrenalina y buscar la causa con un protocolo que se llama RATCH, que tiene como una mnemotecnia HiMAP, que evalúa corazón, vena cava inferior, Morrison, que sería una ventana del FAS, aorta y pulmón. Ya entonces, si encontramos alterado, por ejemplo, la subsifoía, si encontramos un derrame pericárdico, le hacemos una pericardiocentesis. Si tenemos la vena cava inferior que colapsa, dar volumen. Si tenemos un Morrison positivo, dar volumen también, que sería de preferencia hemodderivado y interconsultar a cirugía. Si pensamos que la aorta está rota, porque mide más de 4 centímetros, también interconsultar a cirugía y dar derivados. Y si sospechamos un neumotórax, hacemos una descompresión con aguja. Entonces, todo este enfrentamiento va a ser mucho más ordenado y va a ir buscando causas y tratando en caso de que esté alterado. Después volvemos a reevaluar. Se repite la ventana subsifoidea y si que persiste, podría ser por ejemplo una fibrilación ventricular y volver al protocolo ACLS. Si es que existe un ventrículo derecho que está mayor al izquierdo, pensar en un tromboembolismo pulmonar y podemos hacer trombolisis. Si es que tiene un miocardio que se contrae más normal o que tienen una pseudo-arterial impulso, pensar en otras causas como hipoxia, acidosis, hipercalemia, tóxico, hipocalemia, hipotermia. Y en caso de que encontremos un corazón que no se contrae y asociado a una capnografía de menos de 10 milímetros de mercurio, lo que podríamos hacer es detener la reanimación porque el pronóstico es muy malo. Entonces, ese sería el enfrentamiento que algunos proponen, ¿ya? Un poco más ordenado, integrando la trombolisis, integrando manejo empírico. Y existe un enfrentamiento que se supone que es simplificado y estructurado para enseñar y evaluar la actividad del crece-impulso. Y consiste más o menos en, primero, utilizar el monitor desfibrilador, ver qué ritmo tiene, si es QRS ancho o angosto, darle una terapia empírica, que puede ser volumen, o puede ser calcio y bicarbonato, y posteriormente con ultrasonido ir a buscar la causa. ¿Ya? Y si es QRS angosto, pensamos en un problema mecánico, que vamos a pensar en hipovolemia, taponamiento, neumotórax, un tromboembolismo pulmonar que esté mal conectado al ventilador o que tenemos un infarto con rotura pared. Y para ello se le va a dar un volumen empírico, ya que va a resolver alguna de las causas. Y si tiene un QRS ancho, vamos a pensar en un problema metabólico que va a ser una hipercalemia, acidosis, bloqueo de canales de sodio, tricíclico, isquemia aguda o un ritmo agonal. Y para eso le vamos a dar calcio y bicarbonato. Bueno, con respecto al ECMO, que es la oxigenación por una membrana extracorpórea, se ha comentado mucho, pero existen pocos centros, es bastante caro, pero podría ser una gran herramienta en el contexto de pacientes con causas reversibles, ya sea una hipotermia, tóxico u otra cosa. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría más o menos el escenario? Primero están los masajeadores, que están ahí los Superman. Está el encargado de la vía aérea y la ventilación, el encargado de la desfibrilación, el encargado del tiempo, el ultrasonido que puede estar ayudando a todo este contexto y el líder dirigiendo esta escena. Bueno, entonces, en resumen queda más o menos así. Paciente en paro, avisar, pedir un carro de paro con monitor de desfibrilación y masaje de inmediato. En caso de que sea un ritmo desfibrilable, masaje, desfibrilación y masaje.
Si es actividad sin impulso, ver si es comenzar masaje, ver si el cuero sea ancho o angosto, pensar si es un problema mecánico, darle volumen, si es un problema metabólico, darle calcio y bicarbonato. Y posteriormente buscar con ecografía la causa. Y si asistolía, básicamente masaje. Bueno, la adrenalina se integra cada 3 a 5 minutos en casi todos los contextos. Y en caso de que retorne circulación espontánea, los cuidados posparo. Bueno, muchas veces les va a pasar de que cuando retorne circulación espontánea, va a haber alguien que revise pupilas y le diga, doctor, el paciente no tiene reflejo corneal. Y la verdad lo que le tenemos que decir es que hay que esperar las 72 horas, que no hay que hacer pronóstico neurológico antes de esto, ¿ya? Y son 72 horas, pero de cuidados, ¿ya? Neuroprotección, buscar las causas del paro y tratarlo lo más estable hemodinámicamente posible para ver si el cerebro se recupera de esta injuria. Cuidados post-paro, ¿ya? Básicamente son la neuroprotección, tratar las convulsiones en caso de que se presenten, mantener la temperatura entre 32 a 36 grados por 24 horas, mantener una hemodinámica normal, presión arterial media sobre 65, presión arterial sistólica sobre 90, oxigenación entre 94 a 98 de saturación, normocapnia entre 30 y 40, coronografía, generalmente se recomienda para los que tienen alteración en el ST, obligatorio. Si no tienen alteración en el ST, hay que considerarlo hasta en un 40% porque pueden tener una lesión susceptible de tratar. Y lo que decíamos recién, pronóstico neurológico a las 72 horas y no antes, ¿ya? Y también considerar donación de órganos en cada contexto. Con respecto a la hipotermia terapéutica, se hicieron trabajos donde comparaban 32 versus 36 grados por 24 horas y se dieron cuenta que no tenía diferencia en la mortalidad, por lo que actualmente se recomienda un control estricto de la temperatura y que 36 grados va a estar bien. O sea, normotermia es suficiente, no necesariamente congelar al paciente, ¿ya? Evitar la hipertermia, sí, control estricto. Y esto en resumen: masaje, muy importante, la desfibrilación precoz, tener vía aérea, o sea, vías venosas y drogas, la vía aérea, que alguien esté encargado al tiempo, ultrasonido en algunos casos y los cuidados posparo. Muchas gracias.